Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sistema Cardiovascular. Doctor Enrique Flores Trejo. Semestre 2013-2. Grupo 2304. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Chávez Chaparro Rodrigo. Hernández Ramos Eric Isael. Perlacalco Velázquez Carlos. Ramírez Bolaños Fernando. Rubio Montoya Jesús Omar. Como podemos ver en el siguiente esquema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona involucra demasiadas sustancias y demasiadas estructuras que poco a poco se las iré explicando durante el video. Comenzaremos con la pregunta: ¿qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Muy bien, lo podemos definir como una serie de reacciones proteínicas cuyo fin en particular es el mantenimiento de la presión arterial. ¿Para qué? Para lograr la homeostasis del cuerpo y que éste pueda continuar con todas sus reacciones fisiológicas normales. En la siguiente imagen podemos observar que este proceso involucra muchas estructuras del cuerpo humano y poco a poco se las iré definiendo una por una. Conviene también definir qué es la presión arterial. Esta solo es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes vasculares. Se considera hipertensión arterial cuando esta presión exceda los 120 sobre 80 milímetros de mercurio, y se considerará hipotensión arterial cuando se encuentre por debajo de los 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Existen diversos moduladores o reguladores de la presión arterial. Podemos dividir a los moduladores de la presión en tres categorías: a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el encargado principal es el sistema nervioso, a través de vasoreceptores y estimulaciones simpáticas y parasimpáticas. En el mediano plazo encontramos a las catecolaminas, que son neurotransmisores que se vierten al torrente sanguíneo. Las principales catecolaminas involucradas son la adrenalina, que aumentará la presión arterial por tres mecanismos: estimulación miocárdica directa, que incrementa la fuerza de contracción ventricular, aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción arterial, venosa y de los vasos de conducción. La otra catecolamina es la noradrenalina, que incrementará las presiones sistólica y diastólica, aumentando la resistencia vascular periférica y el flujo coronario. Y por último, en el largo plazo, encontraremos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Demos una breve revisión al aparato yuxtaglomerular, ya que este es muy importante en la liberación de renina. El aparato yuxtaglomerular se encuentra en la unidad funcional del riñón, la nefrona. Este aparato es una estructura que se forma cuando el túbulo distal pasa entre las arteriolas aferente y eferente. Tiene un componente vascular y otro tubular. El primero corresponde a la arteriola aferente en su punto de entrada en el glomérulo y ocasionalmente también a la arteriola eferente. Allí, las células de la media se modifican y proliferan formando un abultamiento cerca de cada glomérulo. Estas células se conocen como células granulares o yuxtaglomerulares, las cuales contienen y liberan a la renina. Por estímulo simpático, por liberación de catecolaminas, por una disminución de la presión arterial o ante cambios en la composición del flujo que llega al túbulo distal, estas células se degranulan y vierten la renina en la sangre. El componente tubular del aparato yuxtaglomerular corresponde al punto donde termina el asa de Henle y empieza el túbulo contorneado distal. Aquí el epitelio tubular se modifica y presenta células más altas que constituyen a la mácula densa. Entre ambos componentes se localiza el mesangio, tejido que rellena el espacio entre las dos arteriolas y la mácula densa. Las células ubicadas en esta región se conocen como células mesangiales o extraglomerulares. El aparato yuxtaglomerular, debido a las diversas funciones que posee, se ha considerado que actúa como volorreceptor, o sea, receptor del volumen, al activarse con la hipovolemia. Pero también se puede considerar como vasoreceptor, pues libera la renina al bajar la presión arterial y también hace función de quimiorreceptor al ser afectado por las concentraciones de sodio, cloro y potasio. Después de revisado lo anterior, podemos comenzar a definir las diferentes sustancias que se ven involucradas en este proceso. Comencemos con la renina. La renina es una proteasa producida en las células yuxtaglomerulares, descendiente del zimógeno activo prorenina. Su producción principal se encuentra dentro de las células yuxtaglomerulares en el riñón, aunque también se encuentra producida en la placenta, en el útero, en el músculo estriado, en la glándula submaxilar, en el hígado y en el pulmón. Como se los había mencionado anteriormente, la renina tiene 4 mecanismos de secreción: los vasoreceptores de la arteriola eferente, los quimiorreceptores de la mácula densa, la estimulación eléctrica de receptores beta adrenérgicos
y la estimulación humoral de la hormona corticotrópica. Todos estos mecanismos regularán la cantidad de renina en circulación, lo cual, posteriormente, limitará o exacerbará la producción de angiotensina. La angiotensina es una hormona con propiedades vasoconstrictoras. Actualmente se conocen 4 tipos de angiotensina, aunque se considerarán a la 1 y la 2 como las más importantes dentro de los procesos fisiológicos. Como podemos observar en las siguientes imágenes, la angiotensina 1 está formada por el angiotensinógeno y la interacción con la renina, mientras que la angiotensina 2 resulta de la interacción de la angiotensina 1 previamente formada y su interacción con la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Para tener un mejor entendimiento, definiremos cada uno de los reactivos mencionados anteriormente. Empecemos con el angiotensinógeno. Este es una alfa-globulina de 400 aminoácidos sintetizada en el hígado y el cual, al entrar en contacto con la renina, formará un decapéptido llamado angiotensina 1. ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es producida en el endotelio capilar y está presente en la membrana celular. Su función principal es convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2 dentro del pulmón. Se conocen 3 tipos de ECA: la somática, la testicular o la germinal y la soluble o presente en el plasma. Angiotensina 2, octapéptido resultante de la unión de la ECA junto con la angiotensina 1. Esta angiotensina tiene una característica en particular, ya que dependiendo del receptor al que ésta se una, será su desempeño fisiológico. Empezaremos definiendo al receptor más común. Este, llamado AT1, tiene diversas consecuencias, como lo son la vasoconstricción, el aumento en la secreción de aldosterona, el aumento en la secreción de hormona antidiurética, aumento de la apoptosis celular, inhibición de la renina, aumento de liberación de catecolaminas y aumento de la ciclooxigenasa 2. Angiotensina 2 unida al receptor AT2. A diferencia del AT1, distribuido en una amplia variedad de tejidos, el AT2 se encuentra expresado primordialmente en tejidos fetales, por lo que tiene una distribución amplia en el feto y esta disminuye con la edad, permaneciendo expresado en el adulto en tejidos como la aorta y arterias coronarias y con una densidad menor en la médula suprarrenal, cerebro y tejidos reproductores. Se ha observado que el AT2 se expresa o aumenta su regulación después de una lesión vascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatía dilatada, cicatrización de heridas y lesión de nervios periféricos. Este receptor induce a la vasodilatación, aumento del óxido nítrico, el cual es un vasodilatador, una disminución en la apoptosis y un aumento en la regeneración celular. También se conoce otro receptor llamado AT4, el cual su función primordial es el aumento del plasminógeno tipo 1, el cual va a inhibir la fibrinólisis. Por último, definiremos a la aldosterona, último paso de nuestro sistema. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide sintetizada en las glándulas suprarrenales, la cual su función primordial es promover la reabsorción de sodio en los túbulos contorneados distales, con lo que aumenta la presión arterial. Después de haber analizado cada uno de los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos pasar a revisar nuestro esquema general. Cuando nuestros barroreceptores captan un descenso en la presión, estos estimularán a las células yuxtaglomerulares para que degranulen y liberen la renina a la circulación. Después de entrar a la circulación en la renina, entrará en contacto con el angiotensinógeno, producido en el hígado. Estos, al entrar en contacto, producirán el decapéptido angiotensina 1. Después, este entrará en contacto con la enzima convertidora de angiotensina o ECA y producirán un octapéptido llamado angiotensina 2. Como sabemos, el efecto de esta angiotensina depende a qué receptor se une, pero como el más común en el cuerpo humano de un adulto es el AT1, este producirá efectos como el aumento en la actividad simpática, el aumento en la secreción de aldosterona, que ésta, a su vez, siendo el paso final del sistema, aumentará la reabsorción de sodio por los túbulos. Esta angiotensina
también inhibirá la liberación de más de renina a la circulación. Esta angiotensina también produce efectos como la vasoconstricción arterial, que promoverá un aumento de la presión sanguínea. También estimulará a la hipófisis para que secrete la hormona antidiurética y así estimular la pérdida de volumen de líquido. Esto nos dará como resultado una retención de agua y sal, una volemia aumentada y un aumento en la perfusión del aparato yuxtaglomerular. Después de hecho todo esto, la presión sanguínea deberá aumentar hasta niveles casi normales. Este sistema solamente entra en activación cuando hubo una disminución estrepitosa de la presión sanguínea. Pero, como todo sistema, también encontramos que cuando se aumenta la presión sanguínea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se verá disminuido o se verá incluso inhibido. Por último, este par de imágenes muestran un resumen de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.